Bueno, chicos, antes de empezar con lo que es en sí el arquetipo del sol, que ya hemos observado que es Apolo, vamos a entender lo que hacemos con la astrología. Y con la astrología vamos a activar y vamos a procesar toda esta información de acuerdo a este lenguaje simbólico. Vamos a observar un poquito en las láminas de adelante, en dónde estamos procesando la información y por qué, sobre todo para las personas diestras, es muy, muy importante el trabajo que van a hacer los símbolos a nivel de nuestro cerebro. Así como cuando hacemos música, cuando aprendemos otro idioma, toda la gente nos dice, se activa la parte del cerebro que no se trabaja. Bueno, pues vamos a ver por qué. Aquí está el primer lenguaje simbólico que vamos a asociar, pues es a los símbolos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis. Cuando nosotros vemos, fíjense todo el trabajo que hace el cerebro. Nosotros vemos dos palitos y si estamos hablando de astrología, vamos a pensar inmediatamente en Géminis. Si estamos hablando de astrología, con esto vamos a pensar en Cáncer. Y si estamos hablando de Feng Shui, pues vamos a pensar que es el Yin y el Yang. Entonces, el trabajo de discriminación que el cerebro hace cuando ve símbolos, pues ya es un trabajo que nos va a nutrir y va a activar estas partes del cerebro. Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, los 12 signos del zodiaco. Es muy importante también observar que de acuerdo al autor y de acuerdo al programa vamos a tener diferentes símbolos. Bueno, el lenguaje simbólico, vamos a entender qué es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico se basa, como ya se dice, en la interpretación de símbolos. Para que el lenguaje simbólico se lleve a cabo, es preciso que la persona conozca de qué se trata, ¿no? O sea, si vamos a hablar de astrología, pues tenemos que saber que el lenguaje simbólico, como les decía de Géminis, lo visualizo en mi mente, veo dos palitos y digo, son dos, la dualidad. Pero también tengo que entender primero que tengo que ya tener un conocimiento de qué es Géminis, si no, pues mi cerebro dice, dos palitos, mucho gusto. En este caso, por ejemplo, se les pone el ejemplo de cuando una persona quiere pensar a nivel simbólico en lo que es una casa, pues tú la visualizas más o menos, puede ser la casa de tus sueños, puede ser la casa que hacías cuando eras chiquito, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero es interesante e importante que uno conozca los fonemas. Fíjense que María Montessori enseña a los niños a leer a base de este conocimiento. Ellos aprenden solo los fonemas. Y es muy interesante porque cuando tú le preguntas a un niño que aprendió con el método Montessori, ¿quién te enseñó a leer? Dice nadie, yo aprendí solo. Y es muy bonito, hacen, por ejemplo, si van a hablar de la casa, hacen en una tablita de arena, forman la C, o sea, a ellos les dan la grafía de la C, y entonces la tienen que imitar. Y los que son aquí psicólogos sabrán mejor que yo, que bueno, aquí hay una transmisión desde la parte dactilar de nuestro dedo al cerebro, hay una conexión y así aprenden a leer. Es muy interesante. Entonces, para que nosotros podamos interpretar un lenguaje simbólico, tenemos que conocer primero los fonemas y después de qué se está hablando, ¿no? O sea, tenemos ya que tener una representación de la casa. Por eso es que tenemos que estudiar, chicos, porque si yo les digo esto es Sagitario, y me van a decir, no, yo veo una flecha con un arco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o esto es Leo, ustedes me van a decir, no, Kitty, eso es un león. Entonces, tenemos que estar congruentes en el lenguaje simbólico, tanto ustedes como yo. Que cuando yo les diga, aquí está Géminis, fíjense, aquí está representado no por dos palitos, aquí ya son dos personas, ¿no? Es muy interesante el lenguaje simbólico y el trabajo que nosotros hacemos. Y bueno, esto todo está en internet. Voy a nada más a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, pues los lenguajes simbólicos que tenemos que son múltiples. La cruz, la suástica, la estrella de David, los símbolos mayas, el corazón como
como la expresión del amor, la paloma como símbolo de libertad. Y aquí vamos a entrar con lo que es el lenguaje. Nosotros, como les digo, vamos a trabajar con el lenguaje simbólico. Neurológicamente se dice que los procesos del lenguaje se refiere a la manera que los seres vivos utilizan símbolos para comunicar ideas y sentimientos. Y fíjense que el trabajo que nosotros hacemos como astrólogos, pues es maravilloso, porque con unos cuantas bolitas, palitos ubicados en diferentes lugares de una representación en un círculo, con otros símbolos que son los signos y con otras expresiones lineales que son los aspectos, pues hacemos toda una expresión de vida. Y no nada más eso, sino que nos atrevemos a decir, mira, es posible que para tal fecha pase esto. Bueno, a grosso modo voy a revisar esto. Como les digo, está todo en internet, bastante mejor de lo que ahorita les voy a decir, pero yo me voy a ir a la parte astrológica. Este es el cerebro, el lóbulo frontal derecho, el olfatorio, el lóbulo temporal, el occipital, el cerebelo y el tallo del cerebro. Entonces, lo que yo les decía es que esto es interesante saberlo. Las dos mitades, porque les puede tocar en consulta, como me pasa a mí. Las dos mitades del cerebro son complementarias. En la mayoría de los adultos, los centros del habla están situados en el lado izquierdo para las personas diestras. No obstante, alrededor de un 15% de los zurdos y un 2% de los que usan preferentemente su mano derecha tienen centros de habla en ambas partes del cerebro. Pero aquí hay una cosa que es muy interesante. Dice que los diestros necesitan en el proceso mental del lenguaje una secuencia lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que primero terminan una actividad y luego entienden otra, ¿no? O sea, ustedes van a ser muy escolásticos y van a irse por el ascendente y van a empezar a interpretar la carta de una forma rígida, por así decirla. Terminan con un planeta y se siguen con el otro. Esto es de lo que habla la secuencia lineal. Pero dice que los zurdos, y lo vuelvo a repetir porque entendí con esta clase lo que a mí me pasa en la clase con mi maestro Tito, porque él siempre está peleando conmigo porque dice que yo me adelanto. Yo soy zurda, entonces no es que me adelante, sino que es que tengo esta capacidad de entender las cosas rápido. O sea, yo veo la carta y yo ya vi que Marte está en la 9, que Júpiter está en la 8, que está formando un trígono, pero esta es una propiedad que me da el hecho de ser zurda, no es que yo sea más inteligente. Y bueno, ya lo entendí. Y ahora, bueno, pues trato de ser más prudente en mis comentarios para ir con la mayoría, que la mayoría pues son derechos. En algunas partes del mundo no, ¿eh? Por ejemplo, si ustedes van a Francia, observen, los que tengan oportunidad de viajar, la cantidad de zurdos que hay. O sea, tú vas a un mostrador y alguna de las personas que está atendiendo es zurda. No sé por qué, siempre he querido investigar a qué se debe, pero pues hasta hoy esto es lo que me ha aclarado un poco. Entonces, aquí está el lóbulo frontal derecho, el temporal derecho, son las encargadas de ejercer las actividades especializadas no verbales del hemisferio derecho. Porque, ¿qué pasa? Los derechos, el control del cerebro lo tienen del lado izquierdo, los zurdos lo tenemos del lado derecho. Entonces, nosotros per se tenemos, digamos, esta parte ya activada. Pero para los derechos, es el conocer un lenguaje simbólico como lo es la astrología, les va a ayudar mucho en todas sus funciones de desarrollo de los lóbulos temporal derecho y el lóbulo frontal derecho. Esto quiere decir que poco a poco ustedes van a ir desarrollando esta parte del cerebro y por lo tanto pues se verán como con mayores capacidades. Entonces, observen esto, que en cada interpretación de la carta que ustedes den, van a ir activando esta parte además de que se va a activar su cuenta, chicos, del banco, se va a activar su cerebro, que es todavía más rico. Vámonos al lenguaje que usamos en astrología. Bueno, en astrología, ¿qué usamos? Usamos símbolos y usamos arquetipos.
Por eso es muy, muy importante que identifiquemos muy bien los arquetipos, porque los arquetipos nos van a dar mucho juego a la hora de interpretar, nos van a enriquecer la interpretación. El lenguaje astrológico trasciende, como lo estamos viendo, estamos en esta sala reunidos de Chile, de Venezuela, de Perú, de Estados Unidos, de México, y eso es algo increíble que además, bueno, pues no lo da gracias a todos los uranos que nos han hecho que tengamos en nuestro poder la maravillosa herramienta que es el Internet. Como trasciende fronteras lingüísticas e individuales, es aparentemente abstracto, pero tiene una estructura tan ordenada y organizada como cualquier otro lenguaje. Vamos a tener que tener una ejercitación, obvio, para poder comprenderlo. La astrología se aplica preferentemente a resolver terrenos humanos, manteniendo un lenguaje numérico y geométrico, completando por el lenguaje, va a estar completado por el lenguaje de los arquetipos y los modelos primordiales. Ven, pero para nosotros vamos a hablar del Dios, el Dios de los dioses del Olimpo, en cada una de sus emanaciones, como el Dios del Sol, el Dios de la Luna, Mercurio, etcétera. También, esto es muy interesante, vamos a ver figuras geométricas. Cuando nosotros estemos en las clases de aspectos, yo les voy a decir, y a muchos ya lo saben, porque a los que les leo la carta les digo, mira, se te está formando un triángulo equilátero perfecto. Entonces, bueno, eso es geometría. Pero nosotros lo vamos a ver desde el aspecto de cómo se va a comunicar las diferentes líneas, tanto buenas como malas. A veces nos tocan las buenas y a veces las no tan buenas, pero todo tiene un sentido. Porque de lo malo, chicos, viene lo bueno. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estamos haciendo una carrera profesional, y todos los que hemos estudiado una carrera profesional sabemos que no se logra si no es con esfuerzo. Eso es las líneas rojas que se ven en las cartas, son esfuerzos, tensiones. Imagínense cuando tienen un examen y les falta un capítulo y ya va a ser la hora. O sea, solamente las personas que lo hemos pasado sabemos la cantidad de adrenalina que se está segregando bueno, eso son las líneas rojas. Pero después de que nosotros pasamos por todo ese proceso de trabajo, de esfuerzo, viene el mérito, viene el título, viene en que nosotros tenemos ya una herramienta para trabajar. Entonces, eso pueden meterse a la página, en YouTube, ya subí, porque eso lo doy en segundo, lo del índice de destino, pero lo pueden entender muy fácilmente. Y pueden entender por qué entre mayor índice de destino tengamos, pues mayor interpretación y mayor certeza de lo que vemos en nuestra carta va a tener lugar acá. O sea, si nosotros manejamos nuestra vida al 100%, pues también vamos a manejar nuestra carta. Pero si nuestra vida la maneja el hijo, el marido, el jefe, bueno, claro, la vida no es perfecta y siempre vamos a tener una dependencia, pero hay que trabajar por controlar nosotros nuestra propia vida. Bueno, entonces les digo, cuando uno ve a veces, uno abre una carta y la gente te dice, ay, pero tengo mucho rojo. Sí, pero eso rojo te va a llevar a que después se transforme en verde, porque cuando veamos aspectos vamos a ver que así es. Entonces, vamos a usar los nombres de los dioses no en un sentido místico ni religioso, los vamos a usar para conocer la grandeza de este arquetipo y llevarlo a cabo aterrizarlo en nuestra carta. Y esto a mí se me hace muy lindo, porque es como si nosotros en nuestra vida tenemos la emanación de todos los dioses, ¿no? Los buenos y los malos. Entonces, vamos a honrar los buenos, vamos a conocer cuándo y cómo podemos sacar esa energía negativa de las energías menos afortunadas como la de Saturno, pudiera ser. Y entonces, en vez de que un Saturno me dé tristeza si me la pasé deprimida, bueno, pues vamos a usar la estructura de Saturno para tener formalidad en nuestras decisiones,
disciplina en nuestra forma de vida, en nuestra forma de aprendizaje, y así vamos a ir liberando esas energías negativas en cosas positivas, que de eso se trata la astrología. Entonces, astrológicamente los arquetipos son modelos humanos, patrones de conducta que nos unen al cielo, sin llevar en ello una tendencia religiosa, nuevamente se aclara. Al hablar de dioses, nunca lo hacemos del ser, lo vamos a hacer de la manera en que estos dioses vamos a percibirlos en nuestra carta. Los dioses astrológicos son una sombra velada, por ello la palabra Dios y el nombre de cada uno de ellos están vacíos de un sentido místico, pero están llenos de simbologías y arquetipos y patrones de conducta humanos como lo hemos visto. Los mitos y las leyendas son las que van a dar vida a esos patrones. Cuando nosotros vemos a Mercurio, pues te vas a estar en tu mente visualizando al chiquitín que de la cuna se sale, pasa por el cerrojo, va y roba las vacas de Apolo. Entonces, imagínense, pues ya con esto estás hablando de sagacidad, inteligencia, capacidad para engañar, o sea, por eso también pueden tener son tan inteligentes todos los hijos de Virgo, de Mercurio, que es Virgo y Géminis, que bueno, esta capacidad de hablar, en cómo envuelve al mismo padre Zeus y lo engaña, ¿no? Y saca de Zeus lo que él quiere. Entonces, bueno, esto es muy interesante, cómo tú ves un Mercurio y ya dices, chica lista. O sea, y si lo tienen uno, lo tienen gozo, entonces más lista. Bueno, el lenguaje simbólico, como vemos, está repleto de mensajes escritos por las estrellas y los planetas y nos van a permitir conocer más de nuestro ser. ¿Por qué por las estrellas? Recordemos que los símbolos astrológicos, que los vamos a ver muy, muy bien en detalle, en la antigüedad, cuando las personas no tenían más capacidad de interpretar su vida, porque tenían que interpretar la vida para sobrevivir a través del cielo, pues ellos asociaron ciertos grupos de estrellas a animales y por ello salió el Leo y de esto viene de la constelación de Leo. Después, bueno, hay un proceso de la precesión equinoccial y las estrellas se empiezan a mover. Pero no olvidemos que de las estrellas, por eso se dice que somos polvo de estrellas, de las estrellas van a aparecer todos los símbolos del zodiaco. Entonces, pues con esto estamos viendo que realmente nuestra naturaleza es muy superior. Y cuando ustedes interpreten en las cartas, lo tenemos que hacer con ese respeto, entendiendo de dónde venimos, qué es lo que la carta nos está dejando ver. Ahora pues es muy fácil porque no tenemos que tenemos que confrontar muchas cuestiones cósmicas, sino que en la carta le hace tan y aparece la carta. El cielo está repleto de mensajes escritos, otra vez se duplicó. Y Carl Jung, él afirmó que la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la humanidad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en todos los arquetipos están ahí toda la secuencia de vida que uno tiene desde el punto de vista psicológico, entendiendo que pues muchos son patrones imitados, que por eso es que la casa 1 es tan interesante y tan importante, porque en esta casa 1 nosotros nos vamos a constituir como personas y realmente pues muchas veces nos constituimos con los aprendizajes que recibimos de nuestros padres, o sea, después la vida nos va enseñando como lo tengo en una lámina, ¿no? A desmenuzar hasta llegar al centro de nosotros mismos, que es ahí nuestra verdadera personalidad. El símbolo es un lenguaje de imágenes y emociones basada en la condensación expresiva y precisa que habla de verdades trascendentes exteriores del ser humano, orden cósmico y de sentimientos interiores, como el pensamiento, el orden moral y la evolución anímica. Otra persona que habló mucho del simbolismo fue Cirlot, y él afirma que el símbolo es una realidad casi exclusivamente anímica, que se proyecta en la naturaleza, bien tomando a sus seres como elementos idiomáticos.
Aquí está el león, toda la naturaleza de la luna. Esto es lo que hacemos al convertir a los animales, por ejemplo, al toro, símbolo de Tauro, como participando en un escenario de cada individuo. Aquí hay otro lenguaje simbólico, es un lenguaje que a veces no nos da una visión clara, porque realmente aquí es la sombra de la mujer, ¿no? Este es todo el concepto astrológico de la sombra, psicológico de la sombra. El lenguaje por sí mismo no se puede conocer, porque el símbolo en lo particular representa lo general, no como en un sueño o una sombra, sino como la representación viva de lo inescrutable. Y aquí tengo una nota de Tito, que la toma de Saurier y dice, son la expresión sintética de una ciencia maravillosa de la cual los seres humanos han perdido recuerdo, pero enseñan todo lo que ha sido y será de una forma imperdurable. Una parte del trabajo que hacemos en astrología es similar al que se hace en psicología. Como ya se dijo, consiste en aclarar, recordar y actualizar hasta llevar a la conciencia individual el mensaje contenido en símbolos y arquetipos con el fin de entender nuestra propia existencia. Es importante recalcar que estas analogías de los dioses mitológicos está cargado de arte, y lo que nosotros hacemos cuando interpretamos una carta natal, chicos, es un arte. En verdad, imagínense, le interpretamos y todavía adivinamos lo que va a venir. Y muchas veces acertamos, o sea, es increíble. Entonces, aquí hay una representación de lo que es el marco conceptual y la realidad material. Y viene el tema de la interpretación y la representación. La representación, pues, es nuestra carta natal. El ejemplo claro de esto tenemos la imagen de Palas Atenea, que en la mitología se dice que emanó, por decirlo más propiamente dicho, de la frente de Zeus, y Afrodita, que emerge del mar. Bueno, este es el lenguaje ya simbólico del sol. Me pasé la anterior, y aquí vamos a entrar realmente a la representación a la descripción que nosotros vamos a hacer del sol en cada carta. Sabemos que el sol es el cuerpo más importante que existe en el sistema planetario solar. El sol es lo que va a unir a toda la energía integradora, la energía, por un lado integradora, pero por un lado controladora, que eso es lo que vamos a observar en las cartas también. Pero es un símbolo vivo y contundente, visible desde la Tierra. Es el centro de nuestro sistema planetario y es también es el centro de nuestro lenguaje simbólico. Estamos hablando ya de una carta astral. Representa la fuerza que hace girar todo a su alrededor. El sol representa al rey, el corazón del reino. Es el principio de la autoridad, la nobleza del corazón, y como órganos representa al corazón y al cerebro. Entonces, pues así como si uno no tiene un corazón fuerte, pues nada se puede dar en el aspecto de la salud, ¿no? Hay que trabajar mucho el corazón. Y también el cerebro, y cuando nosotros hacemos astrología, estamos haciendo eso, estamos activando la parte derecha del lóbulo frontal. Tanto los dioses como las diosas son símbolos de líbido. Esto aquí meto lo de líbido como simbolismo de la energía vital, porque sin líbido, pues no hay creación, ¿no? Eso lo sabemos. La líbido se expresa en metáforas de sol, luz, fuerza, de fertilidad y desarrollo. Así como en el hombre hay algo femenino, en la mujer hay algo masculino, como lo explica yo, que es el complemento. Esto es sol y luna, que aclara que aunque el sol es el símbolo masculino de la libido, no por eso hay una diferencia entre hombre y mujer. Para los astrólogos, todos los seres humanos somos pequeños cosmos, con nuestro sol como centro de nuestra conciencia. Es por ello que cuando hacemos la interpretación, primero vemos al sol. Nos vamos al sol, el sol va a caer en algún signo de acuerdo a la fecha en que nacimos. Recordemos
la clase de astronomía cuando está la Tierra al centro y tenemos la estela de todos los signos del zodiaco y de acuerdo al movimiento de traslación, bueno, pues el Sol le va a iluminar un signo y eso es lo que hace la aparición de los signos del zodiaco. Y por eso a algunos nos toca ser Leo, otros Cáncer, otros Sagitario, etc. En astrología el Sol representa el centro de la mente consciente, psicológicamente se asocia con el ego, ojo, ego, el yo, las pulsaciones de la libido, no es algo estático o estable porque el Sol tiene algunas protuberancias que son como, digamos, como cuando uno estás enamorada y la libido la tienes exaltada, bueno, son esas eyecciones de energía. Bueno, el Sol también las hace. El Sol tiene unas pequeñas protuberancias, que lo pongo aquí, una protuberancia solar es una nube de gas eyectado de la superficie solar con el apoyo de un bucle de campo magnético, o sea, esto pues lo pueden, los que tengan interés en la astronomía, pues lo pueden ampliar. Pero esto vamos a entenderlo. ¿Y qué pasa cuando el Sol en nuestra carta está fuerte, en un C60, que yo te digo, te va a cantar el Sol para tal fecha? Pues va a pasar esto. Vamos a tener una emanación, no es que perdamos nuestra identidad con el Sol o que no tengamos Sol a los 14 años, cuando nos va a cantar a lo mejor a los 30, sino que en esta época que cante el Sol va a pasar esto. La energía va a salir así como flujo de agua, ¿no? En las actividades que nosotros hagamos, porque aquí vamos a hacer, no es una energía a título personal, que sí está comprendida, pero esto si tenemos una actividad profesional, pues va a salir por la profesión. Sí. Miren, en alguna ocasión a mí me tocó una persona, un papá, que estaba muy preocupado porque pues su hijo estaba deprimido, un gran artista, y, y vi su carta y le dije, para tal fecha, no te preocupes, ahorita está en este proceso que lo vamos a ver cómo se ve esto, y, y, pero para tal fecha le cante el Sol. Me acuerdo que le dije, a los 42 años le cante el Sol. Y a los 42 años le dieron un trabajo que, bueno, increíble. Entonces, ¿qué pasa? Es esto, es cuando esta energía, vamos a entender que eyectamos esta energía tan buena que pues se transforma en nuestra vida en éxito, ¿no? Ahora, y esto no me dejarán mentir los psicólogos y los psiquiatras, bueno, el éxito también, estas cargas de ego tan fuertes, pues también tienen su lado malo. Bueno, de la manera en que se va a exteriorizar el Sol, bueno, pues el Sol, ¿qué hace? Ilumina y calienta todo el sistema solar. Ya ven que ahora se habla mucho en las redes, que si el Sol se va a apagar para no sé cuántos miles de años y que está latente este tema del Sol, ¿no? Esto lo llevamos a cabo, como les digo, también en nuestra carta. Cuando el Sol deja de cantar o deja de expresarse, pues bueno, también viene una, digamos, como un enfriamiento de lo que pasa en nuestra carta, pero siempre hay aspectos, ¿eh? O sea, por un lado se apaga el Sol y por el lado, o sea, vamos a pensar que tenemos una carta que está cantando el Sol a todo lo que da y a los 30 años deja de cantar el Sol. Y yo lo he visto mucho en consulta. Y a los 30 años yo le pregunto a la persona, ¿a tus 30 años qué pasó? Y me dice, tuve a mi hijo. Pues claro, todas las que somos madres sabemos que cuando uno tiene un hijo, nuestra energía va a ir para el hijo, ¿no? No la vamos a decir, yo me creo mucho, me voy a pintar el pelo, me pongo rubia, me pongo bonita. No, ya la energía está en sacar a un ser vivo adelante y sacarlo de la mejor manera posible. La exteriorización del Sol se va a comparar con los impulsos del ego, un ego con la generosidad también y la plétora anímica, que produce y provoca el entusiasmo y produce la vida. Fíjense que en cuanto a esto, hay muchísimos artistas que tienen, que tienen un buen Sol.
o tienen un sol en el medio cielo, tienen un sol en el ascendente, o son del signo de Leo. Ustedes lo pueden hacer. Pueden investigar, es muy interesante, ¿eh? El sol se asocia también a las capacidades creadoras y a las capacidades creativas porque el sol, que su dueño es Leo, Leo es el dueño asimismo de la casa 5, la casa de la creatividad. Imagínense, si no va a ser creativo el hecho de tener un hijo. El crecimiento y el desarrollo de la vida es posible a la energía del sol. De igual manera, astrológicamente asociaremos al sol con las posibilidades de crecimiento y el desarrollo en la vida de una persona. Otro aspecto no tan positivo es considerar al sol en su campo magnético, que en su campo magnético tiene atrapados a todos los planetas. Y observen que muchas veces las personas Leo así son, tienen que tener como a las personas de su entorno bien controlados, girando, que quiero esto, que vamos aquí, que voy a hacer acá, que sí, todos muy que van a caminar al ritmo de la personalidad. Y aquí pues es la representación de lo que les digo, las estrellas formando la constelación de Leo. Miren, y aquí pues las estrellas más luminosas, que esto hay toda un conocimiento muy importante que se llama la gemastrología. Y aquí pues hablamos de las estrellas. Bueno, me voy ahora a la parte 2, voy a cortar esta grabación.